Muy buenas tardes, hermanos. Estamos compartiendo aquí con los hermanos y compañeros. Ellos son de la iglesia pentecostal, ¿verdad? Pentecostal, somos más por la línea pentecostal. ¿Trinitarios o unitarios? Trinitarios. Ok, muy bien. Y ahorita yo me los encontré. Ya he tenido el gusto de compartir aquí con mi amigo Celso en otra ocasión, ya tiene algunos meses. Entonces, hoy vamos a estar abordando la segunda parte del tema de la idolatría, porque es un tema que es de gran importancia. Hay personas que tienen dudas qué es realmente la idolatría, porque algunas personas piensan que la Iglesia Católica comete idolatría al tener imágenes o no sé, tal vez una representación, una escultura. Aquí Celso y yo hemos llegado a un acuerdo y vamos a platicar 40 minutos, tiempos divididos de 5 y 5, ¿sí? De acuerdo. Durante ese tiempo nosotros vamos a hacer quizás, si así lo deseamos, una pregunta y en cada tiempo de uno tendrá la libertad de responderla o no y usted saca la mejor conclusión, ¿sale? Eso sí, acordamos los dos, si alguno de los dos se sale de la Biblia, pues entonces se van a dar cuenta. Aquí el acuerdo, Celso, es con la Biblia. Absoluta. Sale, Alex va a hablar con la Biblia, Celso con la Biblia y todo para edificación. Tema, estamos claros, las imágenes. ¿Qué es la idolatría? Comienzo. A ver, los árbitros ahí. ¿Listos? ¿Qué es la idolatría? A ver, primero vamos a comenzar aclarando algunas cosas. El uso de imágenes, usted puede tener una imagen de una fotografía, un familiar, tu papá, tu mamá, tu tío, etcétera, y no sería pecado, porque si fuera pecado, ellos no trajeran ni siquiera una imagen de nada. Solamente un ejemplo que acabo de dar. Hay imágenes de qué más. Aquí hay varias. Aquí en Bellas Artes hay varias. Mira, allá en la copa del palacio hay varias. Entonces, tener una imagen no es malo. ¿Hasta cuándo es malo? ¿Hasta cuándo? La pregunta es, yo caigo en idolatría hasta que yo creo, Celso, que una persona, un objeto, una cosa o un animal es un Dios para mí. Hasta ese momento yo estaría pecando de idolatría. Entonces, con esto, en la primera parte, quiero dejar claro que usted que nos está viendo tiene que ampliar más este tema, porque a lo mejor ellos se han enfocado mucho en las imágenes de los católicos, tal vez, puede ser, y dicen solamente la imagen, es un riesgo que caigan en idolatría. No, también una persona puede llegar a ser un ídolo. Vamos a citar Hechos de los Apóstoles, agárrame el micrófono. Capítulo 14, versículo 11, ahí me van siguiendo con la lectura. El árbitro que me avise cuando me quede un minuto, por favor. Hechos, capítulo 14, versículo 11. Fíjense, al ver la gente lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar en lengua de Licaonia: los dioses han venido a nosotros en forma de hombres. Según ellos, Bernabé era Zeus y Pablo era Hermes, porque era el que hablaba más. Incluso el sacerdote del templo de Zeus, que estaba fuera de la ciudad, trajo hasta las puertas de la misma toros y guirnaldas, y de acuerdo con la gente, quiso ofrecerles un sacrificio. Dos cosas. ¿Qué hizo la gente de Licaonia? ¿Será que Pablo, Celso, viene mi primera pregunta, y él sabrá si la responde? ¿Será que Pablo y Bernabé entraron con imágenes a ese lugar de Licaonia? ¿Entraron con velas? ¿Entraron en procesión? ¿Entraron de rodillas incluso? No. ¿Entraron con una imagen de la Guadalupe? Tampoco. ¿Cómo entraron? Normalitos. ¿Cuál fue el problema? Cuando la gente de Licaonia, al ver un milagro por medio del poder de Dios que ellos hicieron, se metieron en la cabeza que ellos eran dioses. Los dioses han bajado en figura de hombres. Uno es Hermes y el otro es Zeus. Ahí está el pecado de idolatría. De modo que si Celso, tal vez en su intervención, él me llegara a decir que eso de prender velas, eso de arrodillarte, eso, o sea, actos externos, a Celso no le va a servir mucho, porque ya vimos que aquí no había nada de esos elementos, nada, nada, nada. Simplemente meterme en la cabeza y en el corazón, como le dije a usted, que ese es un Dios. Es más, Éxodo capítulo 32, versículo, vámonos al 7, de volada, ¿cuánto me queda?
Éxodo capítulo 32, al versículo 7. Vámonos de volada porque el tiempo es oro aquí. Entonces Yahvé dijo a Moisés en el cerro, vuelve y baja, porque tu pueblo ha pecado. Pero vamos a ver cómo pecó el pueblo. Bien se han apartado del camino que yo les había indicado. Se han hecho un ternero de metal fundido, un becerro de oro. Pero no termina hasta ahí el texto. Note los requisitos que hay para ese enojo de Dios. Dice, se han hecho un ternero de metal fundido y se han postrado ante él. Si ahí acabara, él tendría razón a lo mejor, pero sigue el texto. Le han ofrecido sacrificio, lo mismo que aparecía ya con Pablo, y han dicho, Israel, aquí están tus dioses. Ahí está el pecado de idolatría. Ellos cometieron pecado cuando dijeron, Israel, aquí están tus dioses. Pregunta segunda, ¿en qué procesión, en qué misa, en qué homilía nosotros los católicos gritamos, aquí tienes a tus dioses, los santos o la Virgen María? Esa es la pregunta. Y que él me demuestre que se han hecho sacrificios, como se hacía con los vales y los terneros, igual aquí, que me lo demuestre, pero con Biblia. Obviamente, el concepto que le estoy diciendo. ¿Cuánto me queda? Muy bien, me quedan 10 segundos. Que él me lo demuestre, porque aquí vemos requisitos, sacrificios y punto 2, que la gente grita, así a boca de jarro. Aquí están tus dioses. Eso no lo hacemos en la Iglesia Católica. Lo otro sí sería pecado. Ok, bien. Comienzo también con mi tiempo. Bueno, aquí Alex Acércaselo más. ha limitado, pero demasiado lo que es el contexto de la idolatría. Idolatría, obviamente, entendemos que se une por dos palabras. En la gramática es idolatría. Ídolo, latría, que es adoración. ¿Sí? Pero sabemos que la adoración no solamente se limita a las cosas que él está leyendo en solamente estos dos textos o dos citas bíblicas, sino que también vemos, y él está limitando la idolatría solamente a la palabra Dios. Dios, cuando sabemos que no solamente podemos idolatrar a un Dios o a una imagen con el nombre de Dios, un ídolo con el nombre de Dios, como lo dice la palabra. Vamos a ver, por ejemplo, qué es un ídolo, qué es una imagen, y que también a una imagen se le puede rendir adoración sin necesidad que se le llame ídolo aquí, obviamente, o dioses, porque aquí él nos mostró en Éxodo 32 y en Hechos capítulo 14 que las personas dijeron dioses y haznos un dios, pero ahí no se termina lo que es la idolatría. Vamos a leer Daniel, véngase de este lado, hermano, porque aquí está el micrófono. Mira, aunque voy a aclarar algo, aquí no estamos en una competencia de quién sabe, tiene mejor una memoria más brillante, ¿verdad? Sino vamos a comprobar quién conoce la Biblia y quién tiene la verdad. Daniel capítulo 3, versículo 6. Dice la palabra de Dios, y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Ok, vamos a ver a qué iban a adorar. Verso 1. Dice la palabra de Dios, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Síguele hasta el 6. Y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado, y estaban en pie delante de la estatua que habían levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado.
Hasta ahí. ¿Ante qué se postraron todos los pueblos, lenguas, todas las naciones? ¿Ante qué? No ante un Dios. Porque ahí él nos quiere engañar. Porque nos quiere engañar ¿a qué? A que limitemos la adoración solamente a la palabra Dios. Pero aquí vemos que es una estatua. Estatua. Ahora, es una estatua. Ahora vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Levítico 26:1. Dice, no haréis para vosotros ídolos. No haréis para vosotros ídolos, pero tampoco haréis estatua. Dice, voy a volver a repetir. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Y esto está diciendo Levítico 26, que no a las estatuas, no a las estatuas, porque te voy a demostrar que la palabra estatua o ídolo son sinónimo, como ya se los había dicho antes, y no sé por qué no queremos reconocer esa parte. 8 segundos. Que en los términos espirituales, estatua e ídolo son lo mismo, son sinónimos, imagen, estatua, ídolo. En el sentido y contexto espiritual es lo mismo, es un ídolo, un Dios, una imagen, es lo mismo, no hay variación. Y quiero que me lo refute, si puede refutarme, si es que puede, que en el contexto espiritual, una imagen, una estatua, un ídolo, no es lo mismo. Que me lo compruebe, que no es lo mismo. Porque ellos lo limitan. Tiempo. Ok, adelante. ¿Cuánto fue? Pasó. ¿Me pasé un poquito? Sí. Bueno, adelante. ¿Ya son unos segundos, va? Adelante. Ok. Bueno, vamos a comenzar con la segunda parte. Yo le hice 2 preguntas al principio y Celso, por lo que yo noté, se fue por las ramas. ¿Por qué? Porque aquí tenemos que ser objetivos, Celso, y para las personas. ¿Qué es un ídolo? Ese es el punto. Más bien el que está limitando eres tú. ¿Por qué? Porque en ningún momento hablas de lo que puede llegar a ser un ídolo. Alejandro, compruébame que no es lo mismo una imagen que un ídolo. Pues es que eso lo sabe todo el mundo, que no es lo mismo. ¿Por qué? Porque los pentecostales, aunque no tengan una imagen de la Virgen María, de todas maneras vuelvo a lo mismo, tendrán aunque sea una imagen de algo, de lo que sea, hasta en su celular, de algún familiar, alguna fotografía, retratos en su casa, no sé, pero puede ser, porque yo me he encontrado incluso hasta con literatura que tiene ciertas imágenes. Entonces, si ellos consideran, o en este caso Celso, que imagen es lo mismo que ídolo, no tendría nada, ninguna imagen de ningún tipo, porque ya desde el momento que es sinónimo, como él dice, abarcaría lo mismo ídolo que imagen. Pero es que él dice que en el sentido espiritual no. En el sentido espiritual, por eso te estoy diciendo, dependerá la intención del corazón si tú transformas un objeto. Por ejemplo, en la India la vaca la tienen considerada como un dios. Tercera pregunta, a ver si responde o a ver si puede refutarme. ¿Será malo que yo tenga un establo de vacas y entonces yo tenga esa vaca para que saque leche? No, yo tengo un rancho, no. ¿Hasta cuándo será malo? Hasta que yo piense como en la India, que es un dios esa vaca. Ahí está refutado. Ahí está refutado. Bien fácil. Segundo punto, él me tomó Levítico, yo le tomo Éxodo 24, el mismo que traen ellos. No te hagas imagen ni estatua alguna de lo que hay arriba o abajo. Si fuera al pie de la letra y es lo mismo, según él, una imagen que un ídolo, ¿por qué entonces Dios se va a contradecir más adelante? Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 23, donde el mismo Dios manda hacer querubines en el lugar del perdón. Él me citó Daniel, por allá del capítulo 3, lo refuto fácil. ¿Por qué? Porque la intención es lo que cuenta. ¿Y cuál era la intención de este rey Nabucodonosor? Que ellos se postraran para considerarlo un dios a la estatua. Por eso le digo, depende, si tú lo transformas, si tu intención es transformar ese objeto, ese animal, lo que sea, una persona, como ya vimos con Pablo, Celso, entonces yo sí cometo idolatría. Si pienso que es un dios, Nabucodonosor los estaba incitando a que ellos hicieran eso. Pero si yo
creo en mi mente y en mi corazón que simplemente es una representación, como cualquier imagen, no hay ningún problema, porque todo está aquí. Ahora, Celso puede suponer, los católicos son así, puede suponer lo que quiera, por actos externos que él ve, pero él no conoce el corazón de la persona, solamente Dios conoce el corazón y lo escudriña. Vámonos con otra cita, ¿qué tiempo me queda? 2 minutos. ¿Qué es idolatría? Depende del corazón. No es ni arrodillarse, no es ni postrarse, porque Josué, capítulo 7, versículo 6, también hay una postración ante un objeto. Miren, fíjense, versículo 6. Entonces Josué rasgó su ropa y estuvo postrado con el rostro en tierra. Aquí está la postración, ante el arca de Yahvé hasta la tarde, o sea que no solamente un ratito. Es que ahí se presentaba en aquel entonces la presencia de Dios, sí. Entonces, ¿cuál era la intención? ¿Cuál era la intención? ¿Convertir en un ídolo? No. La intención es agradar a Dios porque Dios no se puede contradecir. Como que en Éxodo 24 dice, ninguna imagen según él es lo mismo que un ídolo, y después se contradice Dios. Entonces, Primera de Reyes 6:23. Acá también con Josué, dependerá la intención. Allá era mala la intención, Celso. Acá no, acá es diferente. Primera de Reyes, capítulo 18, último texto que voy a dar ahorita, versículo 7. Primera de Reyes 18, 7. Cuando Abdías, fíjese, si arrodillarme ante algo o ante alguien, porque un ídolo puede ser cualquier cosa, es malo, de primero, entonces aquí él me tiene que demostrar que condenaron a Abdías. Fíjese lo que pasó. Cuando Abdías iba de camino, le salió al encuentro el profeta Elías, un hombre mortal, un hombre. Abdías lo reconoció y se inclinó con el rostro en tierra y dijo, ¿eres tú Elías, mi señor? Este respondió, sí, yo soy. Aquí está. ¿A modo de qué? De respeto. Dame los segundos que él tomó. A modo de respeto. La pregunta sería, ¿postrarme es idolatría? No, porque si él me dice que sí, la pregunta es, ¿dónde condenaron a Abdías por haberse postrado delante de un hombre de Dios como Elías? Adelante. Ok, bueno, dado que dijiste que no respondí algo así, que me salí por la tangente, ¿Qué? ¿no? Aclárame las preguntas porque no, las que me hiciste ahorita al último, ¿no? Si quieres en mi tiempo. No fueron Dale, como dale tú. preguntas. Bueno, ok. Sí, porque yo te voy a interrumpir. Ok, Dale tú. bueno, aquí él pone ejemplos, ¿no? Y me voy a ir a dos ejemplos. El primero es donde él cita, por ejemplo, esta última cita fue Primera de Reyes 18:7. 18:7. Sí, ahí es Elías, ¿verdad? Mira, te voy a explicar algo que tal vez no entiendes o no entiendan a lo mejor tus seguidores. En el contexto cultural, en los tiempos de los reyes, los profetas, en el antiguo pacto, era postrarse en señal de sumisión y respeto. Punto. Queda refutado eso, por supuesto, para que se aclare, hermano, porque ahí no se está postrando ante una imagen, dándole un contexto espiritual. Ahí se está postrando hasta ante un hombre, mostrándole sumisión y respeto. Esa era la cultura en el antiguo pacto para los reyes y para los profetas, específicamente, ¿no? Entonces, eso, incluso cuando los hermanos de José llegan ante su hermano José, se postran con reverencia y respeto, sumisión ante José, porque José era ya una autoridad en Egipto. Entonces, en sumisión y respeto se postraron también. Y podemos tomar muchos más ejemplos. Eso no es porque José era un dios o porque era una imagen para rendirle cierta veneración, cierto culto religioso. No, era porque él era un hombre que tenía una posición como rey, como poderoso, como profetas, se postraban ante ellos. Esa era la cultura, ¿ok? Bien, hasta ahí. Ahora voy a ir a lo que él dice, que si uno se postra ante una imagen, y que todos tenemos imagen. Voy a decirte esto en contexto espiritual, porque sabes lo que el diablo hace, cita capítulos y versículos, pero los cita siempre sacados de contexto, porque esa es su experiencia, es su forma de engaño. Citar capítulos y versículos. Mateo capítulo 4, ahí vemos cómo lo hace, pero había un hombre que es Jesús, Dios, que le refutó. ¿Por qué? Porque Jesús no saca de contexto la Biblia. Ahora quiero decirte, en el contexto espiritual, si yo me arrodillo ante una imagen, ante un ídolo que creo que está en el cielo,
Yo ya le estoy dando un atributo divino, espiritual, poder, que Él me escucha, que Él me puede hacer un milagro, y esto le va a dar vueltas. Pero todos sabemos y seamos serios, seamos honestos, que el católico, en término general, se postra ante las imágenes para hablarles, para pedirles un milagro, para hacerles un rezo, para hacerles una oración, para hacerles fiestas en sus días específicos. Les traen guirnaldas como se los trajeron a Pablo, pero lo que él no nos explica también, que Pablo les dijo: hermanos, lo que yo vengo predicándoles precisamente es que no hagan estas cosas vanas y que de estas vanidades se aparten al Dios vivo, que no hagan estos cultos o adoraciones a dioses o imágenes o estatuas en su contexto espiritual. Ahora, voy a ir a un texto bíblico que es, a ver si me apoya mi hermano, Éxodo 24 al 5. Bueno, yo lo voy a leer. Bueno, aquí lo voy a leer yo. Ok, dice: no te harás imagen. Ojo, por favor, entiendas, no te harás imagen. No, ni ninguna semejanza de lo que está arriba. ¿Quién está arriba? Para ustedes, María. En el cielo, ni tampoco abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Ahora, voy en lo que no entran muchas veces y lo limitan solamente a la palabra castellana. Vamos a ir a la palabra griega. ¿Qué significa la palabra en la palabra griega y en la palabra hebrea? ¿Qué significa imagen? Imagen significa figura representativa, específicamente ídolo. Esto es en el hebreo. En griego significa semejanza, representación, estatua. O sea que no se puede hacer una imagen para adorarla. ¿Me puedes dar unos segunditos para terminar? Y ya te los tomas tú. ¿Me das un minuto? ¿Sí? Para concluir la idea, por favor. Y ya le doy un minuto a él en otra. Ok. Bueno, ahora él en el contexto espiritual. Ahora yo le voy a poner la misma lógica en el contexto físico, matrimonial. Dices que tú puedes tener, o ustedes pueden tener una imagen sin rendirle adoración. ¿Sí sabes tú que Dios toma a su pueblo como su esposa y Cristo toma a su iglesia también como su novia? Y que dice en Éxodo que Él es fuerte, celoso. Entonces, Él no quiere que tengamos más imágenes fuera de Él, porque Él es celoso. ¿A ti te gustaría que tu esposa tuviera una imagen en tu sala de su ex? Porque como dice que no hay pecado y no hay problema, ¿a ti te gustaría que tuviera y que le dijeras: oye, quita? No, es que yo nomás la venero, yo solamente la respeto, es una representación. ¿A ti te gustaría? Me lo respondes. ¿Tiempo? Ok, voy yo, ¿verdad? ¿Sí? ¿Le das el Entonces tiempo? me agarro 6 minutos. Ok. Inicia tiempo. Bueno, aquí yo tengo muchas preguntas, pero no veo que Celso le responda. Muchas. Y son claras las preguntas. La pregunta que yo quiero otra vez volver a reiterar, a ver si me la responde Celso, a ver si puedes. Ajá. En Hechos capítulo 14 que yo te mostré con la Biblia, versículo 11, Pablo y Bernabé hubo un encuentro con la gente, ¿sí? Ahí, si quieres leerlo ahorita, no entraron ni con velas, ni se arrodillaron, ni pasó nada de lo que Celso insinúa. Eso de que él sacó ahorita, que su diccionario, la fuente, usted lo puede buscar, si es lo mismo ídolo que imagen, no es lo mismo, o sea, usted saca la conclusión ahí, porque bíblicamente, ahorita le voy a comprobar que no. Si fue como tú dices, o tratas de insinuar, necesito preguntarte, ¿qué es para ti adorar algo? Necesito preguntarte eso, para saber si estamos en el mismo contexto. Yo digo que arrodillarse y postrarse... No. A ver, dale. Te respondo, ¿qué es adorar ¿Qué algo? es adorar algo? Ok, bueno, la adoración no la podemos limitar solamente a postrarnos, ¿sí? Bueno, por ejemplo, Romanos capítulo 12, versículo 2 dice que nosotros entreguemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es la verdadera adoración. Yo puedo adorar a Dios entregando mi vida en servicio a Él. Esa es una adoración. Otra forma de adoración
Bueno, es la obediencia. Por ejemplo, Abraham, cuando en el capítulo 12 de Génesis, cuando él va a entregar un sacrificio en obediencia, dijo, vamos a adorar al monte. Él en obediencia, él iba a ir a adorar, pero ¿qué iba a hacer? Iba a hacer un sacrificio. Entonces, bueno, son dos ejemplos nada más, y te podría responder muchas más. Pero a ver, rápido, Ajá. para estar en contexto, porque si no vamos a perder el tiempo. Ok. Si yo me postro ante una imagen, ¿es pecado de idolatría? Si está, ¿Sí o no? ¿Sí o no? sí está en el templo católico. O en mi casa, yo la puedo tener en mi casa y a lo mejor se me ocurrió hacer una oración y me hinco. Si es en el contexto espiritual, sí. Por eso, Sí, mira, sí, escucha lo la que- pregunta. Yo, Alejandro, me voy a hacer mi oración, ¿sí? Sí. Nosotros, a ver, para la gente, nosotros los católicos enseñamos que cuando tenemos una imagen, puede estar o no puede estar. O sea, eso no es un dogma de fe dentro de la iglesia que tú tengas o no tengas la imagen. Eso que quede claro. No es un dogma de fe el uso de una imagen, ¿sí? Puede ser que tengas la imagen o puede ser que no la tengas y la oración vale. Pero vamos a suponer que yo tengo mi imagen en mi casa con la idea simplemente de representar, pero mi oración y mi corazón están conectados con el arriba. La pregunta es, Elso, ¿yo cometo idolatría si estoy en mi casa y me postro? No. Ahí está, es lo No. que yo quiero llegar. Entonces ya se resolvió el asunto. Él dice que no. Porque pasa a ser un objeto nada más. Ahí está. Entonces ya se resolvió aquí el punto. Entonces ya no hay nada que dialogar aquí entre nosotros, porque él ya lo acaba de decir y reconocer que no, que eso no es malo. ¿Hasta cuándo sería malo? Hasta que yo pensara que esa imagen tiene un poder. Entonces él me dice, en su intervención me dijo, es que los católicos, que el rosario, es que los católicos, que la oración, es que los que... Pero está hablando con Alejandro. Y él tendría que demostrarme, en mi tiempo ya, tendría que demostrarme él a mí que yo considero que una imagen está viva y que me hace el milagro como él dijo, porque él habló en general, pero aquí está hablando con un católico que sabe de Biblia, no cualquier católico. Él tendría que comprobarme que yo hago eso, o sea que en mi corazón nunca lo va a poder hacer, porque eso depende del corazón. Por eso le dije, ¿qué es adorar? Es creer que un objeto, él se olvida de las personas porque no le conviene, porque Hechos 14:11 te refuta, porque ni se postró la gente, ni le hizo oraciones a Pablo, nada, simplemente con creer que ellos eran dioses, ahí está el pecado de idolatría. Pecaron la gente de Licaonia, sí, y por eso Pablo, lo que tú dijiste, lo reprende. Amigos, hermanitos y hermanitas, no hagan eso, vuélvanse a Dios. Pues yo también haría lo mismo. Si una persona, él, por ejemplo, el hermano, llega y me ve a mí como un Dios y me dice que soy, no sé, Tlaloc, yo lo voy a tener que corregir a él, obvio, ¿sabes qué? Aunque no se me hinque enfrente, aunque no se me hinque el hermano, pero yo le digo, oye, vuélvete a Dios, compadre. ¿Por qué? Porque lo que importa es la intención. A eso es lo que importa. ¿Qué tiempo tengo? 1 minuto y medio. 1 minuto y medio. Entonces Celso sabe distinguir, pero cuando él lleva agua para su molino. ¿Por qué? Porque con Elías él dio los motivos de por qué la gente, o en este caso Abdías, se inclinó delante del profeta Elías. Ahí sí comprende Celso y dice, por respeto. ¿Cuáles son los motivos, Celso? Porque es un hombre de Dios, porque esto y por eso. Eso pasaba, dice, es un gesto que pasaba en el pueblo judío antes, a modo de respeto. ¿Por qué ahí sí lo entiende Celso? Es lo que yo sigo sin entender. Trato de entenderlo de verdad, pero no puedo. Porque digo, ¿por qué ahí sí es capaz? Y no solamente en tiempos de ellos, porque yo he visto también, él habló de los católicos, bueno, yo también he visto que han hecho eso en iglesias. Postrarse delante de un hombre, en este caso el pastor, pero será otro tema. O sea, pues imagínense a dónde vamos a llegar con eso. Estamos hablando, ¿cuáles son los motivos? ¿Cuál es la intención? Porque se postraron delante del profeta Elías, porque es un hombre de respeto de Dios. Entonces, como ya lo aceptaste, dijiste, no es malo que delante de un objeto, delante de una persona, si es en ese contexto y yo me hinco, no es ningún problema, porque sería a modo de respeto, sería a modo de respeto. En cambio, si yo lo hago, así sea una imagen, así sea él, así sea un animal, así sea un objeto, si yo lo hago con la intención de creerme que es un Dios como lo hicieron los israelitas en el Éxodo 32, ahí sí yo estaría pecado de idolatría. Y bien merecido lo tendría, que alguien me corrigiera a mí, pero si es una imagen, ¿puedo tenerla o no puedo tenerla? ¿Qué tiempo? Tiempo. Muy bien. Entonces, Celso, en tu intervención quiero que me respondas bien, ¿qué es idolatría? Ok, Inicia tu tiempo. ok. Bueno, él no me respondió también la pregunta, Bueno, ¿le ¿verdad? puedes detener el micrófono? Yo le pedí que me repartiera la pregunta y no me la repitió y dice que va a su pregunta. Bueno, pero está grabado, ¿no?
para Pero que vean ¿cuál es la que, pregunta? O sea, ¿cómo? no, tú me hiciste una pregunta, dice que yo evado tus Ajá, preguntas, sí. y yo te dije que me la repetieras, y tú dijiste que en el próximo ibas a repetir la pregunta, y no lo hiciste. La pregunta Pero que te yo- la hice ahorita, por la- eso interveniste. Bueno, ok, bueno, la pregunta que yo te hago a ti, que tampoco me respondiste en A tus ver. 6 minutos de tiempo. La pregunta que te hice, la evadiste. A ver, dale. A ver, tú dices que primero yo te expliqué que Dios es celoso. Y dice, léeme por favor, Ezequiel 8, el que me lo lea por favor. O tú si quieres también. Ya te lo di. Ezequiel 8:5 dice, y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. ¿Aquella qué? Imagen. No dijo Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué él dice que no, que imagen y Dios no son sinónimos? Yo les digo que vayan a la palabra original para que lo vean que es un sinónimo en términos espirituales metidos en un templo en el contexto espiritual del pueblo de Israel. En el pueblo de Dios que es la iglesia ahora es lo mismo, de igual manera. Lo que él no me contestó es que qué haría entonces él si su esposa metiera la fotografía de un hombre a su sala y la tuviera allí y que su esposa la tuviera allí para decir no, pues es una representación, es un respeto, nomás la venero. ¿Qué sentirías que trajera en la cartera de tu mujer la foto de su ex? ¿Qué sentirías tú? Esa pregunta es una respuesta abierta. Que si ya ahorita te la voy a responder. Yo pensé que me ibas a Dale. responder ya. No, pero mi tiempo, dale, pero no te Bueno, repite, yo te lo voy a responder. yo te dije que me respondieras al momento. Si tú no te quiero responder, mejor dímelo, porque es un sí o no, Tantito. o qué sentirías. Tantito, es que si yo le respondo ahorita, vamos a perder el orden de los tiempos. Y vamos a estar así con que un cachito, con que darle otro Bueno, cachito. yo creo Ya que ahorita ya él pasó. quiere pensar la No, pregunta. Te doy no, chance, yo piénsala. lo voy a responder, Piénsala. pero en mi tiempo. Simplemente eso, no Ok. otra cosa. Es más, Ya yo se ni siquiera, comprometió. yo al menos le respondo Para con que Biblia. exista un Viene No mi ocupo el celular. Viene mi tiempo. Yo ocupo con la Biblia nada más, pero deme chance. En mi tiempo, Cuando en le mi tiempo. conviene, ¿verdad? En mi tiempo. Se están dando cuenta No, porque que está, yo no está traigo quedando nada, mira. refutado Miren, yo no traigo lo- nada. con lo Mi que Biblia, él, nada más. con lo que él siempre ha atacado Yo a los traigo mi Biblia, hermanos nada más. y diciendo como argumento que puedes tener una imagen mientras no te postres directamente a ella, que esté ahí, no pasa nada. Bueno, pues ten la estatua o la foto de alguien que no es Ok, yo te el voy a esposo de responder tu ahorita, esposa. Karina, pues no vas a Bueno, perder el tiempo. ok, Dale, no dale. te preocupes, no te 2 minutos. preocupes. Al final de cuentas, bueno, dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 19. A ver, Ayón. Hechos capítulo 19, versículo 23 al 35. 19, 23 al 35. Mejor léeme 17, 22 al 25, porque se me va a acabar el tiempo. 17, Pero ahí queda 22. acabado para los que quieran leer ese texto. Del 22 al 35. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del aerópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, puesto que sin conocerle es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como se necesitare de algo, pues es aquel quien da vida a todos, da vida y aliento a todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera... ¿Hasta el 25? Ok, bueno, ya está ahí. Bueno, ahí podemos ver que el apóstol Pablo está viendo al entrar en esta ciudad, está viendo muchísimos templecillos donde hay estatuas, hay imágenes. Lo que ya no alcancé a leer fue Hechos 19, 23, 35, donde hay una imagen a la diosa Diana o Artemisa. Esa diosa era una diosa pagana que en la antigüedad era la diosa o la imagen que le causaba celos a Dios, y llamada Istar, Astoret o Acera, o en el tiempo de Pablo, Diana o Artemisa, pero era una imagen, una estatua, y a Dios le causaba celos, ese ídolo abominable, al que él le llamaba ídolo abominable, que estaba dentro del templo del pueblo de Israel. Bueno, eso es lo que puedo demostrar que es idolatría, tener un ídolo y que a Dios le molesta, y para él es cosa abominable y se le llama el gran pecado. ¿Cuántos tiempos nos quedan?
2 tiempos. Acá. 2 tiempos a cada uno. 2 a cada uno. 34 minutos. Ok. Dame un segundito. Dame mi tiempo. Inicia. ¿Ya? Bueno, él dice que yo no respondí su pregunta. Él dice que yo no respondí su pregunta, pero le dije sí te la voy a responder, nada más que lo que no quiero es que se estorben los tiempos, ¿sale? Bueno, él dice que yo qué sentiría, el ejemplo que él puso, que tuviera una novia, algo así le entendí, y que ella tuviera el retrato de otro hombre. ¿Quieres que ¿Sentiría te vuelva a celos? hacer? ¿Sí? ¿Quieres que te vuelva a hacer La pregunta, sí. Dale. En el contexto espiritual te dije, Ujú. Dios siente celos por ese ídolo abominable. Ujú. Le repugna que metan a esa diosa Acera, que era en aquel tiempo Acera, luego se hizo Diana, Artemisa en los tiempos de Ujú. Pablo, ¿no? Ese era el celo. La pregunta. Ahora, la pregunta es, así como Dios sentía así, ¿tú no sientes lo mismo, no sentirías lo mismo que tu esposa ¿Es el tuviera, ejemplo que estaba poniendo yo? que tuviera una imagen de su ex? Listo. Ahora con Biblia vamos a ver qué es lo que le causa celos a Dios. Se lo mostré en el Éxodo 32, versículo 7, pero él parece que lo pasó desapercibido. A ver, ¿Dios de qué se enoja? ¿De cualquier imagen o de otro Dios con D minúscula, o sea, un ídolo? De los ídolos, todos los contextos. Así sea el Salmo 115, tienen patas pero no caminan, tienen ojos pero no ven. Todo eso lo vamos a resumir aquí. Éxodo 24, regresamos. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba. Él dice, ¿qué tienen arriba? A María, ¿verdad? Según ustedes los católicos. Pero Celso se olvidó de los querubines y también se lo comprobé y está grabado. Primera de Reyes 6:23. Más adelante Dios manda hacer eso y la pregunta es, ¿dónde se encuentran los ángeles y los querubines? ¿Aquí abajo o allá arriba? A menos que me diga que aquí hay ángeles en la tierra. Es mi tiempo, es mi tiempo. ¿Ven? Okay. Durante mi tiempo él no puede Hay que comentar respetar nada. los tiempos. Sí. De acuerdo. Los querubines es algo representativo que estaba antes en el templo incluso de Salomón, incluso en el arca del pacto. Y eso estaba arriba o abajo. Es una representación de lo que era arriba. Y de hecho, para la cultura de los judíos rabínicos, los ángeles tenían mucho peso como una simbología. ¿Por qué? Porque habían sido hombres que habían ayudado a lo largo de la historia, Sodoma y Gomorra, etcétera. Ustedes lo saben bien, a la humanidad. Tenían mucha devoción y respeto por un ángel. Y Dios no se puede contradecir. Continúa. No te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba, no es al pie de la letra como él lo toma. Y en las aguas, debajo de la tierra, ni en la tierra. Si él tiene o llegara a tener una imagen de un familiar de un hombre mortal de aquí de la tierra, estaría él contradiciendo Éxodo 24 en adelante también, porque dice nada, nada y nada es nada. No te postres ante esos que dioses. Ah, entonces todo lo que él me diga son dioses, ídolos. Ni le sirvas porque yo, Yahvé, soy tu Dios, un Dios celoso. ¿De qué? ¿De cualquier imagen? No, de los ídolos. Todo lo que tú me muestres en esta tarde, Celso, en este día, va a decir ídolos. Contexto, ídolos, ídolos y ídolos. De modo que él no ha podido responder. Yo le respondí, y con Biblia. ¿Celoso Dios de qué? De un ídolo, de un Dios, no de cualquier imagen, porque si no, no trajera ninguna imagen. Punto 2. Él se quiere olvidar de Hechos 14:11. Yo vuelvo a regresar. Pregunta, Celso. Más bien tú eres el que no responde a la pregunta. Dime, ¿cómo fue que la gente de Licaonia pecó con Pablo y con Bernabé? ¿De qué forma? ¿Se hincaron delante de ellos o qué fue lo que pasó ahí para que ellos estuvieran mal y fueran reprendidos por Pablo? ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Fue pecado de idolatría porque los confundieron con Hermes y con Zeus? ¿La gente se metió en la cabeza? ¿Sí o no? Sí, los confundieron con dioses. ¿Qué tiempo me queda? Sí. 1 minuto. Un minuto, termino, Okay. termino, ¿va? Termino. Ok, esa es una. Por otra parte, Celso no sabe lo que es idolatría, ni mucho menos qué es un ídolo, porque todo este tiempo, y está grabado, él prácticamente ha dicho que es lo mismo una imagen que un ídolo, que un dios. ¿Quién le va a creer eso a Celso? Nadie lo va a creer eso. Una imagen no es lo mismo que un dios, o un falso dios, un ídolo. Ídolo, falso dios, no es lo mismo. Hasta que tú lo conviertas en algo, un animal, una persona. Él se quiere olvidar de la persona. Él se quiere enfocar en las imágenes para que uno se olvide de la persona. No. Aquí vamos a regresar a la persona, mi Celso. Hechos 14:11. Repito mi pregunta, que quede clara. ¿Qué fue lo que pasó allí para que esta gente cometiera pecado? Con Bernabé y con Pablo. Adelante. Ok, bueno, ahí la
El ejemplo que se da ahí, Acércate el micrófono. obviamente fue Inicia tu tiempo. un ejemplo pero muy visible, muy claro, de una forma explícita. Le voy a enseñar un poquito porque aquí mi amigo, pues la verdad es que todo lo quiere poner de manera explícita, pero no sabe o no quiere demostrar o entender de que la Biblia también nos habla de forma implícita. O sea, hay profundidad, términos espirituales que a veces es literal, pero a veces habla de una manera implícita. O sea, algo que se tiene que interpretar. No es algo que te habla literal, explícitamente. Aquí vemos que fue una idolatría y que cayeron en una idolatría momentánea de una manera explícita, rápido. ¿Por qué? Porque dijeron dioses en formas de hombre, vamos a traer guirnaldas, coronas, vamos a adorarlos, vamos a rendirle una adoración, ¿no? Entonces los reprendieron, ¿por qué? Porque ellos tenían muy claro que eso era abominable, de estas cosas, eso es lo que venimos a predicarles, que se aparten de estas cosas, de estas vanidades. O sea, ahí la pregunta tuya es que, pues que sí, yo acepto, por supuesto, todo mundo sabe que el querer adorar a hombres en semejanza de Dios es idolatría, por supuesto. Ahora, es que él sigue todavía y lo que no quiere aceptarme es algo que el estudioso, el entendido, el que le gusta escudriñar, se va a meter un poquitito más a estudiar las palabras, que yo tengo esto, que quiero que esto se entienda, porque si no se entiende van a estar juzgando explícitamente y no implícitamente. O sea que el ídolo, la imagen, la estatua en el contexto religioso y espiritual del pueblo de Israel era para adorarlo. Ahora, cuando él cita Primera de Reyes, donde Dios manda a que el arca tenga 2 ángeles, Dios mismo fue el que lo mandó que lo hicieran. Cuando él lo mandó que lo hicieran, no era para adorarlos, no era para hacer lo que hacen muchos de los que creen en las imágenes, no era para hablarles, para hacerles oraciones, dice él. Y obviamente ahí no es honesto. Él dice que cuando está la imagen, por ejemplo, de Guadalupe, las personas, está la imagen allí, pero yo le hablo a Dios. ¿Es pecado? Claro que no. Pero da la situación, que sean honestos los videntes, los que están acá, los que están viendo, que cuando se postran ante la imagen, le hablan a la imagen. Y quiero decirte que la Biblia dice que maldito es aquel que consulte a los muertos, que se ha cortado del pueblo, porque le está hablando a un muerto. María no vive, el único que vive por los siglos es Jesucristo. María tal vez sí va a resucitar, sí, y tal vez esté en el cielo, como dice Hebreos, ¿no? Que los justos están en el cielo, sí, ausentes del cuerpo y presentes en Cristo, sí, pero a la imagen, como dice Salmo 115, ojos tienen, no ven, manos tienen, no palpan, pies no tienen, mas no andan, no hablan con su garganta. Cuando tú le hablas a esa imagen, sean honestos, eso ya es idolatría. Si la metes a tu altar donde tienes la cruz de Cristo, tienes a San Judas Tadeo, tienes a María, ya lo metiste en el contexto espiritual y estás haciendo lo mismo que hicieron estos hombres en Hechos capítulo 14, solamente que un poquito peor están ustedes, los que tienen sus imágenes, porque cuando menos ellos dirían, bueno, tiene manos, puede hablar, me puede ayudar, y acabo de ver un milagro que acaba de levantar a un cojo. Entonces ellos estaban mejor, aún con su idolatría, pero ustedes a uno que no ve, que no habla, que no anda, que no habla, dice Gálatas capítulo 3 versículo 1, qué insensatos, qué tontos. ¿Cómo puedo yo creer que un palo, un leño del que yo fui a corté, dice Jeremías, corté en el campo, luego lo hice un ídolo, lo tallé y lo que me sobró, dice, cocí el pan para comer? ¿Cómo a ese le voy a hablar? Seamos honestos, les hablan y cuando les hablan ya cayeron en la maldición, la abominación y también ya cayeron en idolatría. Ahora, si no le hablas, es un objeto, como esta botella, no pasa nada, no te preocupes. Listo.
Concluimos con el tiempo. Concluyo con mi último tiempo, ¿verdad, Celso? Nos quedan. Ajá. Concluimos entonces con el mío ya. Se cierra el diálogo. Y cerramos como una conclusión, ¿no? Órale, me parece bien. 2 minutos, ¿no? Último tiempo y 2 minutos cada quien. Ujú, cada quien. Bueno, Inicia el tiempo. listos. Bueno, hermanos, como él no tiene argumentos, lastimosamente él tiene que comenzar a dialogar con varios católicos. Aquí el asunto desde un principio, dijimos, es Celso y yo. Celso no pudo demostrar que yo en mi casa, dice hay que ser sinceros, pues le estoy siendo sincero, yo estoy siendo sincero. Un católico que de verdad sabe lo que predica con capítulos y versículos y que conoce las Sagradas Escrituras, brother, sabe que eso no se puede hacer y yo puedo decírselo a cualquier persona que tal vez crea eso que tú dices. Si yo veo una persona que piensa que la imagen está viva y que la imagen tiene un poder, yo tengo que reprenderlo, lo mismo que hizo Pablo. Lo mismito que hizo Pablo. Si yo veo un pentecostal que está hincado, porque a lo mejor el pastor se le metió en la cabeza de repente, vamos a orar aquí, repitan conmigo, y yo me he encontrado, hemos ido a iglesias y he visto a los pentecostales hincados delante del pastor. Yo puedo decir misa, él me va a decir, pero hermano, lo que importa es el corazón del corazón, aquí la intención. Solamente Dios sabe, es que ese hermano, su oración estaba conectada con Dios. Ah, ahí Celso sí entiende. Cuando es agua para su molino y son los suyos, ahí Celso sí entiende. Es que estaba hincada o hincado delante del pastor porque le ayudó nada más a hacer una oración. Ah, ahí sí tiene explicación todo. Pero cuando es el católico, él supone, pero no pide explicaciones. Nada más se deja llevar por lo que ve. Así no es la cosa. Por eso le digo, todo depende de la intención del corazón. Si yo a este caballero lo considero un Dios, estoy pecando de idolatría. No solamente puede llegar a convertir un objeto, una imagen, también una persona. Él dice, cayeron momentáneamente en idolatría. Entonces, él mismo está reconociendo que es idolatría, aunque sea por un segundito, un minuto. Eso es idolatría, creer que una persona, un objeto, un animal, lo que sea, se convierte en un Dios para mí en mi corazón y en mi mente. Entonces, si yo peco de idolatría, así sí, pero no como él dice que es lo mismo una imagen que un Dios. ¿Quién le va a creer eso a él? Pues él a lo mejor se lo inventa. Y como no tiene argumentos, ¿qué es lo que hizo? Hablar de María, hablar de los muertos. Eso también lo creemos él en la Iglesia Católica. Deuteronomio capítulo 18, versículo 11. Está prohibido eso de andar consultando a los muertos. Eso no lo hacemos. Los que sabemos de verdad de Biblia. Y él hoy se ha topado con un hombre que sabe de las Sagradas Escrituras. Eso es lo malo. Este es el problema. Punto número 2. Vámonos. Él no sabe qué es idolatría. Pero como él dice, vámonos más allá de lo que es idolatría. Bueno, vámonos más allá. A lo mejor Celso dice, bendito sea Dios que yo ya no tengo, o a lo mejor nunca he tenido una imagen, qué sé yo, porque para él es idolatría. Pero ¿qué cree? Yo le voy a comprobar que la rebeldía, la rebelión, salirme de la iglesia es peor o como si hicieras idolatría. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Vamos a darle. Dice, la rebelión o la desobediencia es un pecado tan grande como la brujería. La desobediencia es un crimen tan grande como la idolatría. Ya que rechazaste la palabra de Dios, Yahvé también te rechaza. Entonces, esto aplica, discúlpame con respeto, pero muchos evangélicos dicen, yo me deshice de las imágenes de la última cena en la cocina. Pero Celso, ellos cometieron apostasía al salirse de la iglesia. Están en rebeldía y según la Biblia, primera de Samuel 15, 23, es igual de grave como si cometieras idolatría, papá. Así te la pongo. Bien fácil, igualito. Entonces, ¿cómo se adora de verdad? No es lo que dice él, es lo que dice la Biblia. Juan capítulo 4, concluyo, versículo 23, desde el 22. Ustedes los samaritanos adoran lo que no conocen, él no sabe qué es adorar. Ustedes los samaritanos adoran lo que no conocen, mientras que nosotros, los judíos, adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Después, pero llega la hora, está hablando Jesús con la samaritana, pero llega la hora, y ya estamos en ella, que los verdaderos, no lo que diga Celso, sin Biblia, así, tal cual no pudo hacerlo, con Biblia no, saca conjeturas, pero con Biblia no pudo hacerlo. Y yo le mostré que idolatría puede ser incluso la desobediencia. Al salirme de la verdadera iglesia, cometo desobediencia, rebelión, y es peor que un pecado de visitar brujos, tener cuadros, como él dice. Pero llega la hora que los verdaderos adoradores, termino, adorarán al Padre en espíritu, y es de aquí, adentro. No son actos, es mi tiempo, por favor.
Dame unos segundos. Él quiere interrumpirme para que no quede claro. segundos, Repito, los verdaderos adoradores adorarán al Padre. Verdadera adoración no es lo que él supone. En espíritu y en verdad. Depende de aquí del corazón. De aquí. No es ni hincarse, no es ni prender velas ni flores como él le enseñaron. Es de aquí del corazón. Si yo no creo que una imagen, y él lo aceptó, es simplemente una representación en ese contexto a modo de respeto, como él decía, no es malo. ¿Hasta cuándo es malo? Hasta que yo crea que es un Dios, una persona, un objeto, un animal, una cosa. Concluimos. Listo. Ok. Bueno, Conclusión, 2 se minutos. dieron cuenta que 2 minutos. nunca respondió Inicia tu tiempo. la pregunta que yo le hice, ¿verdad? Acerca de qué sentiría que su esposa tuviera la imagen en el contexto matrimonial de otra persona. Así como le puse el ejemplo del contexto espiritual, como Dios nos toma como la novia y Dios tomaba a Israel como su esposa. Bueno, no me respondió. Y él dice que no sé, que ya refutó y no sé, que no ha hecho nada, porque aquí se ha visto todo, aquí se ha demostrado bíblicamente. Y ahora por eso es que yo quiero ir un poquito más allá en el término de la palabra original, y con eso quiero concluir, porque a mí me interesa mucho esto, porque él dice que no, y se aferra a que ídolo es solamente un Dios. Mira, voy a leer esto y con esto yo voy a terminar. En Éxodo 24 al 5 habla de que no te harás imagen. Quédese grabado bien esto y búsquenlo, si quieren hasta googleenlo si quieren, pero si tienen un diccionario hebreo, busquen la palabra imagen en hebreo en este texto. ¿Qué es lo que dice? Imagen significa selem y se traduce como figura representativa, específicamente un ídolo. Ahí lo vas a encontrar en el diccionario hebreo, la traducción de esa palabra, imagen. No te la harás la imagen, porque esa imagen es la representación de un ídolo, aunque tú no lo digas con tu boca, como en Daniel 3. ¿A poco se me fueron rápido 2 minutos? Bueno, ok. Ídolo también significa elil, bueno para nada, vano, inútil, nulo, imagen, ídolo. De la palabra idolón en griego significa imagen para adoración, Dios pagano. Entonces, esas dos palabras, y le voy a dar los dos textos, Levítico 26:1 y Éxodo 20:4. Y vean qué significa ídolo y qué significa imagen. Y ustedes van a ver que están relacionadas entre sí y que están en el mismo contexto en términos religiosos espirituales para la adoración, aunque no te le puedes. Inicia tu tiempo. Con 2 eso, minutos. no, él ya dio sus 2 minutos. Ya. No. No, yo no he hablado. Es conclusión es que de 2 acabó su minutos, 2 y 2. conclusión, Acuérdate. 2 minutos ya, y 2 Acabamos los tiempos normales y luego 2 y 2. Ya son los Parece que suyos tenías 2. 2 minutos. 2, voy yo 2. Ok. Sí, vamos parejos. Inicia tu tiempo y concluye. Ujú. Pues bueno, la conclusión es la siguiente, que Celso sigue todavía muy confundido. A él le enseñaron que ídolo era lo mismo que imagen, y me cita, para empezar, una fuente fuera de la Biblia. Aquí quedamos desde el principio y está grabado, les dije, es con la Biblia, con la Biblia. Esto que él mostró es un artículo de su misma fuente, y eso pasó en el diálogo pasado también. Yo le dije, ¿qué cita es o qué fuente es? Me dijo, la fuente soy yo, y está grabado, y si quiere le dejo el diálogo anterior. Él dijo, la fuente soy yo. Así que ¿para qué hablamos de eso? Háblame con la Biblia. Nunca habló con la Biblia. Para él, una imagen es lo mismo que un ídolo, pero se olvidó de lo que pasó con Pablo. No pudo hacerlo. Se olvidó de lo que pasó con el Arca de la Alianza. Se olvidó de todo eso. Depende la intención que se tenga. Y vuelvo y repito, lo que pasa que Celso le gusta engañar a gente que no sabe de Biblia, y es fácil decir, es lo mismo ídolo que imagen. Sí, es lo mismo, usted quítelas. Pero ya vimos que la rebeldía y la desobediencia es peor que la brujería y peor que la idolatría. Así que aguas, mi Celso, porque si tú no estás en la iglesia correcta, es como si cometieras idolatría, como dices tú, aunque no me arrodille, aunque no tenga una imagen, peor que eso. Punto número 2, sí le respondí la pregunta, le dije, todos los contextos que tú me digas de un Dios celoso, está hablando de los ídolos, y búsquenlo, Éxodo 24 termina diciendo lo mismo en el versículo 5. Porque es un Dios celoso, ¿de qué? De cualquier imagen, no, de los ídolos, y no puedo hacerlo. Entonces Celso, para terminar, Celso no ha de tener ningún hermano. Si es casado, si tiene su mujer, no tiene ningún amigo su mujer, aguas, porque es bien celoso él, porque él confunde un amigo, una simple amistad de un hermano, que le habla a su esposa de Celso, que un ídolo. Imagínese usted
Así de grande está la ignorancia a veces. Y no es insulto, Celso, sino que fíjate bien que es un ídolo y que es un Dios. Así que ahí terminamos. No pudo hacerlo. Gracias. Bueno, pues estamos llegando al final de esta transmisión. Cada quien concluyó. Usted saque la mejor conclusión. Todo esto siempre es para edificación. Yo agradezco a ustedes, a Celso, al hermano que estuvo con nosotros, también a la compañera que acaba de llegar, porque son evangélicos que están abiertos al diálogo. Los felicito yo por ese lado y que han sido serios en este diálogo para poder compartir con las personas. Celso, una despedida que quieras dar para la gente, ya sin tocar nada del tema. Ya concluimos, solamente cómo te sentiste, algún saludo. Adelante. Sácale el micrófono. No sé cuánto tiempo me quieras dar, pero pues yo mi conclusión. Un minutito, a ver. Bueno, mi conclusión sería pues que Dios les bendiga y que la gracia y la paz del Señor Jesucristo sea con ustedes y que no olviden que pues vivimos en tiempos finales, tiempos de apostasía, donde salen muchos falsos maestros y no podemos creer a todo espíritu, como dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, Primera Timoteo 4:1 también, espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Hay que estudiar la palabra, hay que orar. No solamente con estudiar la palabra, porque el diablo también cita capítulos y versículos, entonces no basta, sino hay que tener una vida de consagración, de santidad, amar a Jesucristo, amarle a Él, al único Dios verdadero, adorarle a Él por siempre, como Él citó Juan capítulo 4, adoradores en espíritu y en verdad, con todo el corazón a Jesús, solamente Él salva. Primera Timoteo 4, 2, 5, dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y en ningún otro hay salvación, solo en Jesús. Dios les bendiga. Gracias, Alex. Conclusión mía. Bueno, despedida, mejor dicho. Bueno, hermanos, yo les agradezco a cada uno de ustedes ahí en su casa por ese tiempo que dedican, ¿verdad? Para escuchar los diálogos, para verlos. Estamos ahorita transmitiendo aquí en la Alameda Central, vienen varios predicadores y nos da gusto tener ese tipo de encuentros con ellos. Es un diálogo con respeto, pero nos decimos las cosas, ¿verdad, Celso? Como es, como son, con capítulos y versículos. Yo también les digo a usted que tenga cuidado. Mateo capítulo 24, versículo 24 nos habla de falsos maestros y de falsos profetas que andan por el mundo y que tal vez mucha gente que anda circulando como ahorita, miren, hay muchas, enfócalos, Juanito, hay varios ahí. Entonces, ¿qué pasa si yo me llevo un mensaje incorrecto? Pues a lo mejor yo me integro a esa congregación nada más porque me hicieron un milagro, porque oraron por mí, porque estoy agradecido, pero no realmente porque conozca las escrituras. Aguas con eso, como él decía, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, examine los espíritus, porque no todos vienen de Dios, vienen falsos profetas, y ya lo decía desde Jeremías, capítulo por allá 13, 14, léalo, vienen los falsos maestros. Y no por el hecho de que yo esté agradecido con la congregación, es que dicen esto, palabrería, pero no lo comprueban con la Biblia, muchos de ellos. Así que aguas, no se salga de la iglesia, porque pues solamente hay una. Usted sabrá, saca la conclusión, pero solamente hay una sola iglesia, que es la católica. Antes de esa no había otra de los que conocemos hoy. Que yo me fui, que porque me sacó la lengua el padre, que porque me hicieron un desaire en la iglesia, eso es otro rollo, pero no es por doctrina, señores. Será por otra cosa, pero no porque conozcan realmente la palabra de Dios. Muchas gracias y cuídense mucho, compartan y nos vemos en la próxima. Muy buenas tardes. Bendiciones. Bendiciones.